Hola, ¿cómo estás? Mm, muy caliente. Em, Muchas gracias por tu atención. Vamos a ver, pues sigamos hablando sobre las cosas de la historia que nos interesan. Especialmente, pues mira, tratando de que no nos mientan, de que no nos engañen, no nos manipulen, tratando de abrir los ojos ante el afán que tienen muchos por reescribir la historia y hacernos creer cosas que no tienen nada que ver y que entonces nos impiden entender cuál es nuestra realidad y por qué estamos como estamos y hacia dónde vamos. Y nos impiden, por lo tanto, hacer cambios efectivos. Bueno, entonces, seguimos hablando al aire libre, pues hombre, es un día de verano fantástico y la verdad es que sería casi un pecado ponerse a grabar un video en los interiores. Espero que el ruido ambiental pues no te moleste mucho. Bien, hace años que yo descubrí a un autor que me gustó mucho, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Me leí nada más y nada menos que creo que 6 libros de él, ¿no? De una sola. Es un autor de novela histórica, es un autor español. Se llama Santiago Posteguillo. Bueno, ahora no estoy seguro si es Santiago, pero lo que estoy seguro es que es Posteguillo, ¿no? Y Santiago Posteguillo en el ambiente español es muy conocido. Supongo que quizá en el ambiente latinoamericano no lo es tanto. También porque su especialidad, hombre, quizá a los latinoamericanos les coge ya un poquito como un poco de lado, ¿no? Ya sé que en Latinoamérica hay tanta gente culta y erudita como en cualquier otro sitio, pero bueno, a veces hay cosas que ya te cogen un poco más lejos, ¿no? Pero de todas formas, estoy seguro de que hay muchos latinoamericanos que les encanta pues la novela histórica en ambientación europea. Y la especialidad de este hombre, de Santiago Posteguillo, es el Imperio Romano. O bueno, no solo el Imperio, es Roma. La Roma clásica, la Roma de Julio César, de los Escipión, de Trajano. Esta es la Roma, de Séneca, de Cicerón. Y entonces este hombre pues escribió primero una serie de 3 novelas sobre los escipiones, que fueron prácticamente los hombres que derrotaron a Aníbal, al general cartaginés Aníbal, y los hombres que de esa forma rompieron ese balance que había en el Mediterráneo y se constituyeron ya el poder hegemónico, al menos en el Mediterráneo occidental, y el control de la península ibérica. O empezaron en serio el control de la península ibérica, que hasta entonces había sido más bien pues, controlada por los cartagineses. Entonces, claro, la familia Escipión, que no era solo uno, eran varios, ¿no? Los escipiones son importantes en la historia de Roma y en la historia de España, ¿no? Entonces escribió nada menos que una trilogía, 3 novelas sobre los escipiones, interesantísima. Yo te la recomiendo mucho, si te interesa el tema, anda a buscarla. Pues ya esa trilogía pues probablemente tenga 20 años, aproximadamente, ¿no? Quizá un poco menos, pero por ahí, ¿no? Después de eso, y en vista del éxito, se lanzó con otra trilogía sobre un emperador. Esto ya era de la época imperial, los escipiones de la época republicana, ¿no? Entonces se lanza con, un, con otra trilogía, otras 3 novelas, nada menos, sobre Trajano. Y, hombre, Trajano también es muy interesante, pues porque Trajano fue español. Bueno, vamos a ver, nació en lo que hoy día llamamos España y lo que entonces los romanos llamaban Hispania, ¿no? Bueno, entonces, pues claro, no, te digo, es fascinante, es realmente fascinante, escribe muy bien, las novelas es muy interesante, te agarra la trama literaria, es decir, como novela es estupenda,
Y como historia también, o sea, él, el autor, presume de que le dedica muchísimas horas de investigación a los detalles históricos, para no decir cosas que no son, ¿no? Entonces, pues, hombre, y yo de lo poquito que sé algo de historia de Roma, yo no lo he podido encontrar así ningún disparate de aquellos que uno dice, hombre, venga, que Trajano cogió el teléfono y llamó. Es decir, no hace idioteces que acostumbran a hacer muchos otros autores que confunden momentos tecnológicos de unos y de otros, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, ¿eh? El trasfondo histórico está muy bien cuidado, ¿no? Claro, y lo que no es histórico, que es ficción, pues eso ya ahí cada uno hace lo que puede, ¿no? Porque claro, cuando te cuentan en una novela que Trajano llamó a su esposa, era homosexual, pero tenía una esposa. ¿Eh? Llamó a su esposa y le dijo, Bueno, eso es pura ficción, eso se lo ha inventado el autor y a lo mejor lo ha inventado muy bien, pero nadie tiene ninguna evidencia de las conversaciones que pudo tener Trajano con su esposa o Trajano con su muchacho favorito, ¿no? Es decir, es absurdo. Es decir, sabemos pues las cosas que nos dicen las crónicas y sabemos algo, pero así como para entrar en los detalles de una novela, de lo que estaba comiendo, o de que no le gustaban las, yo qué sé, pues las manzanas, eso ya es pura ficción. Pero como te digo, está muy bien hecho, ¿verdad? Ahora ha vuelto a la fama el señor Posteguillo, porque esta vez viene con otra serie de novelas, que es Julio César, nada menos que el famosísimo Julio César, y esta vez no son 3 novelas, sino 6 novelas. Imagínate, ¿no? Me parece que me está dando pereza de ponerme a leerlas. Bueno, de momento solamente he sacado 2, le quedan 4 todavía por sacarlas, está escribiendo, ¿no? 6 novelas sobre Julio César. Bueno, estoy seguro de que sus aficionados, sus hinchas, van a estar enloquecidos, ¿no? Uno de ellos es mi hermana, a la que envío un cariñoso saludo. Entonces, pues nada, ahí está todo eso. ¿Y yo para qué te hablo de esto? ¿Qué tiene esto que ver pues, con la leyenda rosa, con Latinoamérica? Oiga, yo soy chileno y usted aquí, ¿para qué me está hablando de Posteguillo? No me venga con tonterías, o soy chileno o soy paraguayo, me da igual, ¿no? No digo yo que los chilenos y los paraguayos no sean gente culta y que les interesa esto, pero digo, vamos, que no es como el principal, o el primario, el primer foco de atención. Pues mira, yo te lo pongo esto porque es que el Imperio Romano ejerce una fascinación fantástica sobre muchísima gente. Por supuesto también sobre la leyenda rosa, y especialmente yo diría sobre la leyenda rosa, ¿no? No digo yo que Posteguillo sea de la leyenda rosa, ni muchísimo menos, no, en absoluto, nada que ver, nada que ver. Solamente el objetivo de este video es de alguna manera desinflar el globo del Imperio Romano, ¿no? Es decir, por ejemplo, según la reina madre de la leyenda rosa, esa señora que nos ha dicho tantas manipulaciones, según ella, bueno, pues el Imperio Romano fue lo máximo, es decir, Europa era un caos de barbarie hasta que Roma vino y puso el orden, ¿no? Entonces, y luego, claro, todo fue paz, progreso, sabiduría, aprendizaje, sabios, hombres sabios e ilustres como Séneca, y bueno, y todo una maravilla, ¿no? Y la paz romana, y el cristianismo, y, es que, vamos, es decir, no ha habido nada como aquello, tan estupendo como aquello, una cosa tan magnífica, tan fantástica y tan formidable. Vale. Y luego, claro, hombre, pues a las películas les gusta también lo de Roma, o sea, permite meterle mucha emoción al asunto, y desde Ben-Hur y todo esto, pues hay el tema romano las películas de romanos tienen mucho éxito, y hay gente que su imaginación está totalmente excitada por toda esa clase de imágenes, que la mayor parte de ellas son falsas, y bueno, pues hay mucho rollo mediático alrededor del Imperio Romano.
y que nos lleva a cosas falsas y equivocadas. Y vamos a ir desmontando algunas de ellas, ¿no? Es decir, es completamente falso, falso de toda falsedad, que lo que había antes de Roma hubiera sido el caos de la barbarie, en absoluto. Pues eran naciones pequeñas, pueblos pequeños, incluso algunos, aunque hubieran estado integrados en algo como, como una cultura más o menos común, como por ejemplo los galos, ¿no? Lo que se llamaban los galos, ¿eh? La Galia, que era mucho más grande que lo que hoy día es Francia, ¿no? La Galia, la cultura gala. Pues incluso eso era como una especie de cosa más o menos difusa, que tenían un cierto lenguaje parecido unos con otros, se parecía algo lo que hablaban, o se entendían más o menos unos con otros, y tenían unas series de creencias y de cosas más o menos en común, pero vivían independientemente, es decir, era extraordinariamente difícil montar algo parecido a un estado, no digo un estado moderno, sino un estado cualquiera, y entonces lo que eran, pues eran pequeños grupos, ciudades-estado, ciudades, valles, pequeñas comarcas que más o menos vivían juntos y vivían en paz. O sea, vivían todo lo en paz que somos capaces de vivir los seres humanos, que no es mucho, ¿no? Si uno se pone a considerar, pues por ejemplo, las broncas que se pueden armar entre el Boca Juniors y el otro, ¿cómo se llama? Y el River Plate, pues estoy seguro que las peleas entre pueblos y vecindarios que hubiera en las Galias o en la península itálica, los etruscos, lo que hubiera en Iberia, donde estaban íberos, celtas, tartesios y yo qué sé qué más cosas, ¿no? Que se peleaban entre ellos, seguro que sí, seguro, con toda seguridad, porque los seres humanos somos así. Pero estoy igualmente seguro que las peleas entre ellos eran mucho más suaves que las que pueda haber entre los hinchas de River Plate y Boca Juniors, pues a la salida de un clásico entre ellos, ¿no? O a la salida del Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no? O el Sevilla y el Betis, ¿no? Es decir, nada que ver, ¿no? Es decir, ahí se dan navajazos, botellazos, hasta, bueno, de todo. Y los otros, pues eran unas peleas mucho más normales, oye, que se nos ha perdido una oveja y que dónde está esa oveja y que seguramente nos la habéis quitado vosotros porque sois todos unos ladrones, nosotros no os hemos quitado ninguna oveja, más bien sois vosotros los que andáis molestando a nuestras muchachas, y se daban unas cuantas bofetadas, y luego de darse unas cuantas bofetadas iba cada uno para su casa y ya está. Y si acaso hubo algún muerto, era una tragedia, porque la demografía era mínima, o sea, decir, el objetivo de una pelea entre pueblos no era matar a nadie, ni quitarle tierras, ni nada. La demografía era mínima. Es decir, una aldea que tenía 400 habitantes, al cabo de 100 años seguía teniendo 400 habitantes, y al cabo de 300 años seguía teniendo 400 habitantes, o a lo mejor había bajado a 360, y al cabo de otros 500 años más seguía teniendo 400 habitantes, con lo cual, es decir, no estaba la cosa como para armar conquistas y hacer expediciones militares y vamos a matar a la mitad de los del pueblo de al lado. Porque si en el proceso los del pueblo de al lado nos matan a nosotros la cuarta parte, va a ser una auténtica tragedia. Pero tragedia en todos los sentidos, económico, demográfico, de todas clases. Los pueblos que vivían fuera o antes del Imperio Romano vivían mucho más en paz que los hinchas del Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero muchísimo más, con diferencia, te lo puedo asegurar, ¿eh? Y en cambio pues comerciaban entre ellos y hacían familias unos con otros, los de un pueblo se casaban con los del otro y tal, y se iban a vivir otro. Había un gran intercambio y en general eran bastante pacíficos. Ya digo, todo lo pacífico que podemos ser los seres humanos, que no es mucho tampoco, la verdad, ¿eh? Y en general también esta gente solían tener un régimen, podríamos decir, bastante democrático. Ya sé yo que la palabra democracia está completamente prostituida en estos momentos y no significa nada, pero es que era así, es decir, vamos a ver, si habéis visto las películas del Far West, pues los
indígenas que salen en esas películas pues se reunían en el consejo de la tribu y el uno decía, eso era así, porque cuando tú tienes un pueblo, una tribu que son 200, 300 personas, nadie va a aguantar que venga un mamarracho y diga, aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo mando. No, no. Se reunían, a ver, aquí esto nos vamos a poner de acuerdo, que era lo más normal del mundo, y se ponían de acuerdo, y hablaban los jóvenes, los viejos, las mujeres y todo el mundo, y opinaba, y tenían una reunión, y luego se tomaban unos tragos y acababan dándose unos cuantos golpes, y luego seguían discutiendo al día siguiente, y así llegaban a una toma de decisiones colectiva, que todo eso se lo cargó el Imperio Romano de la forma más brutal, y eran gente libre. Se sabe por la historia que los celtíberos, los celtas, los pueblos que vivían en Hispania pelearon como locos contra los romanos por su libertad, sobre todo por su libertad, porque ellos ya sabían que en cuanto llegaran a Roma se acabó todo eso, se acabó. Y Roma, vamos a ver, Roma era un sistema oligárquico en donde había unas 100 familias que estaban representadas en el Senado romano, unas 100 familias, no muchas más, y que eran los líderes del ejército, de las legiones. Ellos hacían eso, era parte de la carrera del poder, era que desde jovencito ibas y entrabas en la legión y acabas mandando y no sé qué. Entonces, era un régimen oligárquico, militarista, esclavista, atroz. No digo ya para los que no eran romanos, no digo ya para los galos o los hispanos o los que fuera, que esos vivían espantosamente mal, sino para los propios romanos. La plebe romana vivía en la puñetera miseria. Los barrios populares romanos eran pestilentes, eran horribles, mientras los oligarcas tenían baños y masajes y perfumes y palacios y no sé qué, y orgías. La plebe romana vivía en la miseria más feroz, y su principal aspiración, o su mejor aspiración, era conseguir ser reclutados por una legión romana, que no todos lo conseguían, porque había muchos que estaban raquíticos, anémicos, tuertos, eso no servía. O sea, la gran aspiración de un pobre miserable de la plebe romana era poder ser un legionario, que lo mandaran a no sé dónde, y que sobreviviera todo eso, y que eso junto con sus sueldos, que se los pagaban, y los saqueos que hacían, y que además cuando lo licenciaban, después de 20 años, le iban a dar una parcela de tierra, con eso el tipo ya estaba feliz. Eso era su gran aspiración. El resto vivían pues prácticamente como los cerdos, chapoteando en el barrio, viviendo hacinados en unos lugares pestilentes, muriéndose a montones por cualquier enfermedad que sucediera, sobreviviendo con pan y circo, que eso ya lo inventaron los romanos, pan y circo, eso era todo. Así. Piensa, por ejemplo, que la miseria llegaba a ser tan grande que las familias vendían a sus hijos como esclavos. Tú date cuenta de lo que podía llegar a ser eso de horrible. O los vendían como esclavos o bien los abandonaban simplemente. Yo no sé, por ejemplo, esto ya me está saliendo muy largo, pero en fin, déjame que te cuente esto. Yo no sé si tú has reparado que cuando lees el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, etcétera, y entonces habla de que a los cristianos se les pide que hagan colectas para las viudas y los huérfanos. Colectas para viudas y huérfanos. Y con esto los cristianos de esos primeros siglos del cristianismo bajo el Imperio Romano se hicieron admirables, porque ¿qué eran los huérfanos? Los huérfanos eran niños abandonados. Parece ser que tú te encontrabas niños abandonados en cualquier lado, que si no se los comían los perros o los cerdos, sobrevivían hasta que alguien los recogía. Muchos de ellos los comían los perros y los cerdos. Un niño recién nacido, de un día de nacido, de unas horas de nacido, pues ahí estaba envuelto en un manojo de trapos sanguinolientos, y se lo comían los perros o los cerdos o las ratas. Entonces, claro, los cristianos recogían a esos niños
por amor a Cristo, como un deber de caridad, de humanidad, recogían a esos niños, claro, tenían montones de niños. Entonces tenían que hacer colectas para los huérfanos. De eso es de lo que habla, por ejemplo, las cartas, las epístolas de San Pablo. Tú fíjate qué nivelón el Imperio Romano, qué maravilla. Hacer colectas o las viudas. Pues parece ser igualmente que ser pobre ya era ser pobre era una desgracia, pero encima ser viuda era infinitamente más desgracia. Es decir, una mujer viuda, pues probablemente, si no era muy mayor, a lo mejor podía hacer prostitución, o incluso si era mayor, depende de la tarifa, qué sé yo. Pero vamos, es decir, una mujer viuda probablemente lo mejor que podía hacer era quizás suicidarse, ¿no? Porque, vamos, es decir, el ambiente romano era era horrible. Y entonces, pues lo mismo, los cristianos se hacían cargo de las viudas, aunque no fueran cristianas, ¿eh? Aunque no fueran, que si se acercaban a la iglesia, claro, es decir, una iglesia, alguien dice, tranquila, te vamos a ayudar, ¿eh? Y, o sea, que la iglesia era una especie de seguridad social para los romanos. Por eso tuvieron un éxito absolutamente fantástico y se expandían como la pólvora, ¿no? Porque, claro, la pobre gente, ¿a quién podían acudir? Pues date cuenta, así era de maravilloso el Imperio Romano y por supuesto las rebeliones y vivían de la esclavitud y vivían de tener que ir reventando a los pueblos vecinos. Y eso, para que viviera bien, un puñadito de oligarcas que eran inmensamente ricos. Los demás, una basura. El Imperio Romano. El Imperio Romano fue una porquería que sobrevivió muchos años porque porque ejercían una violencia salvaje. Piensa en la crucifixión, por ejemplo. Piensa qué bonita forma de castigar, de ejecutar a los delincuentes. Crucifiquémoslo. Era hermoso, realmente poético. Al lado de la crucifixión, la guillotina es casi un acto de caridad. Entonces, tú te cuenta, era un régimen muy organizado, pero muy totalitario, muy bestia, muy asesino, muy violento. Entonces esto es el punto de admiración de la leyenda rosa y de unos cuantos idiotas más. Es decir, el Imperio Romano era algo espantoso. Si hoy día a la gente le parece que el comunismo es malo, los romanos debieron pensar que el comunismo, o sea, si hubieran conocido el comunismo, los romanos hubieran pensado que el comunismo era el reino de los cielos, era el auténtico paraíso en la tierra. Y entonces, claro, a veces pues tanta literatura y tanto rollo sobre Julio César y sobre Trajano y sobre pues eran unos criminales sanguinarios, unas bestias, todos ellos, absolutamente todos, unos más que otros, o unos menos que otros, pero nada, olvídense, los imperios son muy mala idea, pero que muy mala idea. Y el Imperio Español probablemente entre las peores. Creo que no estaba a nivel de violencia y de salvajada, creo que no estaban al nivel de los romanos. Creo que los romanos eran más violentos y más salvajes todavía. En fin, seguramente los españoles aprendieron de los romanos. Nada más, cuidad mucho, seguiremos hablando. Hasta pronto.